Hola a todos, este dispositivo que veis en pantalla tiene en su interior, digamos, que lo último de lo último en cuanto a procesadores Intel para portátiles, es decir, que incorpora un i7 de generación 12, concretamente el 12700H. Aparte de eso, para poder aprovecharse al máximo de la potencia que va a generar ese procesador, el portátil tiene una tarjeta gráfica RTX 3070 Ti y una pantalla de 17 pulgadas que alcanza los 360 Hz, una auténtica barbaridad. De todos modos, en este vídeo no me quiero centrar demasiado en el portátil Aorus, sino en el procesador. Creo que es bien sabido por prácticamente todos que la famosa empresa Intel lleva fabricando procesadores desde hace décadas, y es muy probable que todos hayamos escuchado su mítico sonidito en muchos anuncios de ordenadores, o incluso tengamos o hayamos tenido PCs con sus CPUs. Y claro, para que una empresa como Intel pueda ser conocida y mantenerse tanto tiempo al pie del cañón, como es lógico, necesita año tras año sacar nuevos productos para tratar de ofrecer a los potenciales compradores nuevas características y mejores. En esta ocasión nos han mostrado los chips de generación 12, tanto para ordenadores de escritorio como para portátiles. En el caso de los portátiles, los fabricantes tienen que jugar con un compromiso entre potencia, consumo energético y calor, ya que recordemos que esta clase de dispositivos llevan baterías, sus fuentes de alimentación deben ser portables y el espacio interno para meter todo el hardware es limitado. Así que lo primero que debemos saber es que el rendimiento de un PC de sobremesa con i7 de generación 12 en teoría debe ser superior al del portátil con un chip equivalente. De hecho, si miramos qué hay dentro del i7 12700H que lleva el dispositivo portátil, hay cosas curiosas. Tenemos una cantidad de núcleos muy grande, concretamente 14, pero con una distribución heterogénea, es decir, no todos los núcleos son iguales, hay un par de grupos, uno de ellos compuesto por 6 núcleos que están destinados a dar el máximo de rendimiento pudiendo alcanzar en modo turbo los 4,7 GHz de frecuencia, y luego el otro grupo está formado por 8 núcleos que se utilizarán para tareas menos exigentes. Así, en teoría, el procesador consumirá menos vatios. El hecho de que un procesador tenga mucha frecuencia o muchos núcleos no nos puede hacer pensar directamente en que va a ser mejor que otro que tenga menos frecuencia o menos núcleos, porque en el rendimiento no solo influye eso, también es determinante cómo es la pequeña jerarquía de memoria que tienen en su interior los procesadores para almacenar los datos más inmediatos que necesitan usar, o qué tipo de instrucciones máquinas son capaces de ejecutar. Aunque eso sí, si nos centramos en una misma familia de procesadores, como la que os muestro en pantalla, sí que la frecuencia puede ser determinante. Mirad como para la serie i7-12 de portátiles tenemos la versión 12800H y la 12700H, que es la que yo tengo. Ambas parece que comparten las mismas características, salvo por las frecuencias, que en el 12800H son ligeramente más altas. Por lo tanto, en este caso concreto, las frecuencias sí que marcan una diferencia. Otra cosa que debemos tener especialmente en cuenta en los procesadores de portátiles son los gráficos integrados, es decir, dentro del propio chip no solo está la unidad central de procesos, la CPU, sino que puede haber una especie de tarjeta gráfica para poder generar gran parte del contenido visual que vemos por pantalla. Obviamente este tipo de gráficas integradas en el chip son significativamente menos potentes que las dedicadas. Por eso en este portátil vemos que no solo contamos con la que nos ofrece el procesador, sino que tenemos una potente RTX 3070 Ti. Aún así, los gráficos integrados en los chips han ido mejorando generación tras generación. De hecho, para que veáis de lo que son capaces los gráficos integrados del procesador i7 de este portátil, he deshabilitado la tarjeta gráfica RTX para que Windows no la pueda utilizar. Así, solo con el procesador me he puesto a jugar al famoso Fortnite con los gráficos en 1080 y calidad media. Con dicha configuración es totalmente jugable, tal y como podéis ver en los FPS que me está generando. Lógicamente, si lo comparo con los resultados obtenidos con la RTX 3070 Ti en las mismas condiciones, la diferencia es brutal, pero creo que queda demostrado que la integrada para jugar de forma esporádica en 1080 sin grandísimas pretensiones de calidad gráfica puede servir. Esto es algo interesante de saber porque hay muchos portátiles que se venden sin tarjeta gráfica dedicada. Aunque tenemos que ser precavidos a la hora de sacar conclusiones, ya que dentro de la serie 12 de los procesadores Intel hay diversos modelos destinados para portátiles, y no todos ellos tienen la misma potencia gráfica y rendimiento general. De hecho, una forma rápida de hacernos una idea de cómo será ese rendimiento es fijarnos en la letra final del nombre del procesador. Si lleva una H, significa que integra gráficos de alto rendimiento. Luego, la U nos dice que es un procesador de bajo consumo con rendimiento más comedido y que veremos en dispositivos como Ultrabook.
ultrabooks. Y por último, también podríamos encontrarnos con la P, que en este caso nos indica que está orientado a la portabilidad y que es más potente que los que llevan la letra U, pero sin llegar a la H porque su energía máxima está más limitada. Así que sabiendo que el portátil que os estoy mostrando lleva una CPU de las potentes, he realizado un par de test sintéticos para comprobar qué puntuación obtiene y en qué situación queda con respecto a mi ordenador personal de sobremesa que incorpora un Intel i7 10700KF. Es decir, vamos a comprobar si el procesador de un portátil reciente puede darnos un rendimiento similar al de un procesador de sobremesa potente de hace 2 generaciones. Como veis, con el famoso Cinebench R15, mi Intel de escritorio sigue siendo superior a pesar de ser más antiguo. Con la versión R23 de Cinebench no ocurre exactamente lo mismo. En modo multinúcleo sí que sigue siendo superior mi procesador de escritorio, pero utilizando solo un núcleo ha sacado más puntuación la CPU del portátil. Aún así, en términos medios, según estos dos tests, podemos decir que la CPU de mi ordenador de sobremesa es más potente. Y en parte es algo que me esperaba totalmente. Como os he dicho, el portátil tiene muchas más limitaciones que mi torre en cuanto a consumo de energía, refrigeración y espacio. Fijaos como cuando le damos caña al portátil tiene que poner sus ventiladores a trabajar al máximo para tratar de contener las temperaturas internas. En mi ordenador la refrigeración es mayor, tengo más espacio y al fin y al cabo se crea un flujo de aire que facilita temperaturas más comedidas. Además, el procesador del portátil a pleno rendimiento no puede coger y consumir cientos de vatios, porque la batería se agotaría rapidísimo si no estamos conectados a un enchufe y el calor nuevamente se dispararía. Pero afortunadamente existe una herramienta desarrollada por Intel y que podemos descargar gratuitamente desde esta web que nos permite jugar con esos límites de consumo energético impuesto por defecto desde la fábrica. Por ejemplo, en el caso del portátil de este vídeo puedo subir los 115 vatios cuando se pone en el modo más turbo que posee, o también puedo modificar los vatios del modo turbo más largo. Aunque mucho ojo, muchas veces pensamos que este tipo de modificaciones solo se pueden hacer al alza para que tenga más energía y por lo tanto más potencia al dispositivo, pero siendo un portátil también podría tener sentido a la baja para que consuma menos energía y se caliente menos, aunque obviamente en este caso concreto yo he jugado con valores al alza. Fijaos como haciendo con esa aplicación un cambio en los vatios del modo turbo he mejorado significativamente el resultado obtenido en Cinebench R15. De hecho, me he acercado bastante a lo que obtenía por defecto con mi PC de sobremesa. De todos modos, en un ordenador portátil como este, con el hardware que lleva, personalmente no me preocuparía demasiado porque el rendimiento se me vaya a quedar corto. Tiene potencia más que de sobra para prácticamente cualquier tarea que se te ocurra, ya sea editar vídeos, realizar grandes compilaciones de código fuente, hacer labores de modelado 3D o por supuesto jugar en 1080 a casi cualquier título del mercado con calidad alta. Digo 1080 porque la pantalla del portátil es a 360 Hz con resolución Full HD, así que en principio jugaremos con esos píxeles en pantalla a menos que enchufemos el dispositivo a un monitor externo. El chip de Intel la verdad que me ha sorprendido para bien e incluso he estado viendo comparativas extensas en blogs especializados y en diversos aspectos sale vencedor contra el famoso chip de Apple M1 Pro. Lógicamente, como os he contado en este vídeo, si cogemos un PC de sobremesa puntero con procesador de última generación va a perder el portátil frente a él en términos brutos de rendimiento, y eso es algo que mucha gente suele comentar cuando hablas de portátiles gaming con precios elevados. Pero claro, el PC de sobremesa no te lo llevas dentro de una mochila y no lo utilizas en una habitación de un hotel o en un tren. Esa es la principal diferencia, pagas por portabilidad. Y además, actualmente con los problemas que tenemos de suministro con las tarjetas gráficas y sus precios elevados, quizás haya gente que decida irse a por un portátil en vez de un sobremesa. Precisamente sobre este punto me gustaría que respondieseis a esta pregunta que os lanzo. ¿Qué preferís? ¿Una buena torre o un portátil top? Decídmelo porque os voy a leer a todos. Nos vemos en el siguiente.